Hola chicos, vamos con la segunda clase de termodinámica. En la primera clase estuvimos viendo conceptos muy importantes. Por un lado, el principio más general de conservación de la energía, que es lo que se denomina el primer principio de la termodinámica. Y vimos que había una relación muy sencilla y muy interesante entre el calor que se entregaba o se quitaba de un sistema, el trabajo que este sistema realizaba o que se realizaba contra él, y que el calor y el trabajo podrían también producir un cambio en un tipo de energía que llamamos energía interna del sistema. Es decir, tengo un sistema, yo le voy a entregar calor, por ejemplo, y ese sistema puede ser que realice trabajo, pero no siempre que yo le entregue calor, todo ese calor va a ser transformado en trabajo. Es posible que además aumente la temperatura del sistema. En el caso de los gases, ya lo dijimos y lo vamos a ver en la clase de hoy, ese cambio de energía interna va a estar relacionado con el cambio de temperatura. Bueno, pero al fin y al cabo ese es el tema de hoy. Tema de la clase pasada, aprendimos cómo calcular el trabajo realizado en distintas evoluciones. Recuerden, en la isotérmica, en la isobárica, y vimos que en la evolución isocora el trabajo realizado era cero porque no había desplazamiento. El gas no se expandía, mantenía el volumen constante, entonces no realizaba trabajo. Y también vimos que podíamos calcular ese trabajo siempre, en cualquier evolución, como el área bajo el gráfico de presión en función de volumen, gráfico PV. Bien, hoy vamos a centrarnos en el cálculo de la variación de energía interna, de ese término de la ecuación del primer principio de la termodinámica. ¿Cómo calcular la variación de energía interna, particularmente en un gas ideal? Particularmente, acuérdense, en un gas ideal. En un gas ideal vamos a ver que ese cambio está asociado al cambio de temperatura. Y de lo primero que vamos a charlar un poquito es del concepto de calor específico. ¿Se acuerdan? Para sólidos y líquidos definimos el calor específico como la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de sustancia varíe 1 grado su temperatura. Bueno, pero vamos a ver qué pasa con los gases. Los gases son diferentes a los sólidos y los líquidos, como ya hemos visto en muchos aspectos. Y este es un aspecto más. Fíjense, acá tenemos representado en un diagrama PV dos curvas isotérmicas, es decir, dos curvas sobre las cuales todos los puntos que se encuentran sobre ellas tienen la misma temperatura, pese a que cambia su presión y su volumen, por supuesto. Observen que en el estado 1, el gas tiene una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Supongamos que queremos hacer evolucionar ese gas desde una temperatura T1 hasta una temperatura más alta que acá llamamos T2, correspondiente al isoterma T2. Fíjense, yo puedo ir de una temperatura hasta otra por múltiples caminos. Por ejemplo, podría ir desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 por el camino 1,2. El camino 1,2 representa una evolución de tipo isobárica, es decir, a presión constante. En este caso, si yo hago evolucionar por ese camino al gas, resulta que el gas, además de cambiar su temperatura, realiza trabajo. Es decir, que según el primer principio de la termodinámica, si yo le entregué calor, este calor que le entregué, en este caso, está siendo utilizado para cambiar la temperatura desde el valor T1 hasta el valor T2 y además para realizar el trabajo que viene representado por ese área que está sombreada ahí. Pero sin embargo yo podría ir de la temperatura 1 hasta la temperatura 2 por el camino 1,3. Sale de la isoterma T1 y llega hasta la isoterma T2, o sea, el cambio de temperatura es el mismo. Pero fíjense que si yo voy por el camino 1,3, es decir, la evolución isócora o isométrica, hay cambio de temperatura, pero sin embargo no se está realizando trabajo. O sea que todo el calor que entrego se utiliza exclusivamente para cambiar la temperatura. Pero además fíjense que yo podría ir de uno hasta otro por cualquier camino. Es decir, yo podría tomar un camino así, o un camino así, o un camino así, para ir desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Es decir, hay infinitas evoluciones y por ende infinitos caminos de evoluciones
por los cuales puedo llegar de la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Esto implica que la cantidad de calor que voy a tener que entregar por cada uno de estos distintos caminos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si bien el cambio de temperatura fue el mismo, el calor que yo le entregué, en muchos de los casos, además de haberse utilizado para cambiar la temperatura en esa cantidad, se utilizó para realizar trabajo, salvo en el camino 1.3 que solamente se cambió la temperatura. Con lo cual, según la definición que tenemos para calores específicos, o para lo que era el calor específico, podemos ver que el calor específico no va a ser el mismo para la evolución 1.2, por ejemplo, que para la 1.3. Veamos. En el caso de la evolución 1.2, como decíamos, el calor entregado realiza trabajo y hace variar la energía interna. ¿Cómo calcularíamos ese calor? Y bueno, como hemos estudiado, es el calor específico por la masa, por el cambio de temperatura. Pero como decíamos recién, ese calor específico va a ser el calor específico correspondiente a esta evolución, dado que el calor que yo entregué, ojo, no se usó solo para cambiar la temperatura, también se utilizó para realizar trabajo. Tuvo que ser una cierta cantidad de calor que va a ser mayor que la que tuve que entregar en la evolución 1.3. Por lo tanto, claramente yo digo, el calor, C por M por delta T, tiene que ser igual al trabajo más el cambio de energía interna, que corresponde al cambio de temperatura. Si yo ahora analizo lo que pasa en la evolución 1.3, lo que puedo ver es que el trabajo en la evolución 1.3 es 0. Por lo tanto, ahora el calor que tuve que entregar para I 1.3 va a ser igual a un calor específico, que llame C', por la masa por el cambio de temperatura. Fíjense, ya lo distingo, lo llamo C' porque no puede ser igual al otro calor, porque este calor solo provocó el cambio de temperatura, es decir, el cambio de energía interna. El otro provocó cambio de energía interna, pero también provocó realización de trabajo. Con lo cual, esa cantidad de calor tiene que haber sido mayor y por lo tanto, si el cambio de temperatura fue el mismo, lo único que puede haber sido distinto es el calor específico, al cual ahora llamo C'. O sea que C', por la masa, por el cambio de temperatura, va a ser igual exclusivamente al cambio de energía interna. Comparemos, fíjense, para la evolución que fue a volumen constante, C' por M por delta T va a ser igual al cambio de energía interna. Para la evolución que fue a presión constante, C por M por delta T va a ser igual a la variación de energía interna, que es la misma, pero además voy a tener trabajo realizado. Entonces es evidente que no son iguales esos calores específicos. Bueno, al calor específico realizado en la evolución a presión constante, lo vamos a denominar calor específico a presión constante, y lo vamos a indicar como CP, o sea, la C de calor específico y el subíndice P, que nos indica que no es cualquier calor específico, es el calor específico de este gas ideal cuando evoluciona a presión constante. Y C' lo vamos a llamar calor específico a volumen constante, porque corresponde a la evolución 1.3, que fue a volumen constante. Lo vamos a indicar con la letra C y el subíndice V corta. Se denomina calor específico a volumen constante. En realidad, la cantidad de calores específicos que yo podría definir para un gas ideal es infinita, porque para provocar el mismo cambio de temperatura puedo ir por cualquier camino. En todos los casos provoco el mismo cambio de temperatura, en todos los casos provocaría la misma variación de energía interna, pero en todos los casos el trabajo realizado sería distinto porque el área sería diferente si el camino fue diferente. Así que podría definir infinitos. Sin embargo, nos vamos a quedar con estos dos calores específicos que para nosotros van a tener o a cobrar mucha importancia, y para la física. El calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Es obvio que el calor específico a presión constante siempre va a ser más grande que el calor específico a volumen constante, dado que la cantidad de calor entregada en una evolución a presión constante, para provocar el mismo cambio de temperatura tiene que haber sido mayor, porque ese calor fue utilizado para provocar el cambio de temperatura, pero además tiene que haber habido más calor para realizar el trabajo. En cambio, a volumen constante, lo único que se produjo fue
variación de energía interna, es decir, variación de temperatura. Fíjense, acá tenemos una tabla de calores específicos a volumen constante y a presión constante. Pueden ver que siempre el calor específico a volumen constante es menor que el calor específico a presión constante. Acá lo tenemos en calorías por gramo o grado Celsius, es decir, se me indica cuántas calorías necesito para a un gramo de sustancia, de gas, provocarle un cambio de temperatura de 1 grado Celsius. Acá lo tenemos en Joule por gramo Kelvin. Y acá lo tenemos, fíjense, en Joule por mol Kelvin. Ahora en la próxima pantalla vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver que el calor específico también puede indicarse en lugar de por gramo, por mol. Acá tenemos los calores específicos a presión constante, fíjense que en todos los casos son más altos. Y acá tenemos los distintos gases. Yo les puse los gases que nosotros podemos llegar a utilizar en nuestras situaciones problemáticas y en nuestras cuestiones. Tenemos helio, oxígeno, fíjense, biatómico. Siempre el oxígeno se presenta en forma biatómica. El nitrógeno, lo mismo, biatómico. El hidrógeno, biatómico. Y acá tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Tanto a volumen constante como a presión constante. Bueno, venimos diciendo que la variación de energía interna dependía exclusivamente de la temperatura. Pero esto lo venimos diciendo, pero en realidad no lo demostramos, ¿no? Bueno, esto lo inquietaba también a James Prescott Joule, a nuestro amigo Joule, y se puso a pensar cómo podía funcionar esto y cómo podría él demostrar que la variación de la energía interna dependía exclusivamente del cambio de temperatura para un gas. Y entonces se imaginó un experimento. Es un experimento imaginario, no lo hizo nunca, simplemente lo imaginó. Dijo, supongamos que tengamos un recipiente como este de la figura, que tenga, como se puede ver, como si fuera un balón de cada lado unido por sus bocas, ¿sí? Es decir, que tendríamos dos mitades del mismo volumen, separadas por un tabique, una puerta, una válvula que separa los dos espacios. Todo esto estaría recubierto por una cubierta diabática. Recuerden, los recipientes adiabáticos son aquellos que no dejan atravesar el calor, por lo tanto a este recipiente imaginario no podría entrar nada de calor ni tampoco podría salir nada de calor. Bueno, en una mitad del recipiente con la válvula cerrada, dice Joule, imaginemos que hay un gas ideal. Ese gas ideal, como puede verse acá, va a tener una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. Y supongamos que en el lado derecho del recipiente, en la mitad derecha del recipiente, el recipiente se encuentra vacío, es decir, no hay nada, no hay ni gas, ni líquido, ni sólido, nada, vacío. Por lo tanto, si hay vacío, la presión acá adentro es cero, no hay presión. Dice Joule, bueno, imaginemos que ahora sacamos o abrimos la válvula que separa las dos mitades. Lo que va a suceder es que el gas que estaba a la izquierda se va a comenzar a expandir al recipiente de la derecha, hasta distribuirse uniformemente y ocupar todo el volumen del recipiente, característica que, como sabemos, tienen los gases. En este proceso no puede haber entrado ni salido calor del sistema. ¿Por qué? Y porque dijimos que idealmente se encuentra en un recipiente adiabático. Tampoco puede haber realizado trabajo, porque para realizar trabajo hay que aplicar una fuerza a lo largo de un recorrido. Y como en el recipiente de la derecha había vacío, no hay nada contra lo que aplicar fuerza. ¿Se acuerdan del año pasado que estudiamos al principio aquí en reacción? Para que exista una fuerza, tiene que haber dos cuerpos, porque un cuerpo le aplica una fuerza a otro. Si acá había un cuerpo que era el gas y del otro lado había vacío, cuando el gas se expande no hay nadie a quien empujar, por lo tanto no puede aplicar ninguna fuerza ni recibir ninguna fuerza de ese otro cuerpo porque no existe. Con lo cual, si no hay fuerzas, no hay trabajo. Es decir, que el gas se expandió sin realizar trabajo y tampoco absorbió calor ni se dio calor porque estaba en un recipiente adiabático. Ahora lo que es claro es que la presión se tiene que haber reducido a la mitad, porque ya sabemos, por la ley de Boyle, que en este caso el volumen del gas se duplicó
Por lo tanto, la presión se tiene que haber reducido a la mitad. Es decir, que del estado inicial al estado final ha cambiado la presión, que se ha reducido a la mitad, y ha cambiado el volumen, que se ha duplicado. Lo único que no ha cambiado es la temperatura. La temperatura tiene que seguir siendo la misma. Esto significa entonces que, no hay duda, el trabajo es cero porque no hubo nadie a quien empujar. El calor fue cero porque no hubo posibilidad de transferir calor porque este recipiente es adiabático. Y la variación de la energía interna, evidentemente es cero, porque según el primer principio, L más delta U es igual a Q. Si L es cero y Q cero, delta U tiene que ser cero. No hay otra posibilidad que dé cero esa cuenta. Y de las variables que tenemos a cada estado, la única que no cambió fue la temperatura, porque la presión cambió y el volumen cambió. Con lo cual, si la variación de energía interna fue cero, y la única variable que no cambió fue la temperatura, dice Joule, no queda más remedio que asociar el cambio de energía interna de un gas al cambio de temperatura. Si la temperatura no cambia, la energía interna no cambia. Así fue como con este experimento imaginario, Joule demostró que la variación de energía interna en un gas ideal dependía de la temperatura. Ahí tenemos una evolución a volumen constante, como se puede ver, de una temperatura T1 a una temperatura T2. Con lo cual, Q es igual a 0 más delta U. Esto quiere decir que Q, el calor, es igual a delta U, ¿no? Para la evolución isométrica. Con lo cual, como para la evolución isométrica el calor podía calcularse como el calor específico a volumen constante por la masa, por el cambio de temperatura, entonces no queda otra. Delta U se podrá calcular siempre como el calor específico a volumen constante por la masa, por el cambio de temperatura. Y esta es una conclusión muy importante, por lo que había descubierto Joule. O sea, Joule descubre que delta U depende del cambio de temperatura. ¿Está bien? Delta U depende del cambio de temperatura. Es decir, que para el mismo cambio de temperatura, no importa qué evolución sea, delta U va a ser el mismo. O sea, yo puedo tener una evolución isobárica, isotérmica o pirulo, en realidad isotérmica no el cambio de temperatura, isométrica o evolución pirulo de la que fuera. ¿Sí? De lo único que depende la variación de energía interna es del cambio de temperatura. Y para el mismo cambio de temperatura hay el mismo cambio de energía interna. Con lo cual, si yo encontré una manera de calcular fácilmente el cambio de energía interna, no importa que sea para una evolución en particular, sé que esa forma la puedo utilizar para el cálculo de energía interna de cualquier evolución, porque total, entre las mismas temperaturas el cambio de energía interna será el mismo, no importa qué evolución sea. Con lo cual, delta U siempre se podrá calcular con esta expresión. La variación de energía interna va a ser el calor específico a volumen constante por la masa por el cambio de temperatura. Pero ¿cómo, profe? ¿Y si la evolución no es a volumen constante, si fuera, por ejemplo, a presión constante, ¿cómo hago para calcularla? De la misma manera, porque el cambio de energía interna va a ser el mismo. Con lo cual no me voy a buscar de calcular el trabajo para sumar. No. Directamente, si yo conozco el calor específico a volumen constante, que está tabulado para todos los gases, hago el calor específico a volumen constante por la masa, por el cambio de temperatura, y esa va a ser la variación de energía interna para cualquier evolución. Es decir, que para el trabajo, como vieron, teníamos varias fórmulas para calcular, porque teníamos para calcular el trabajo en una isotérmica, en una isobárica, o el área, para cualquier otra evolución había que calcular el área. O sea, había muchas formas de calcular el trabajo, depende de cómo fuera la evolución. Sin embargo, para el cálculo de variación de energía interna la cosa es mucho más sencilla porque hay una sola expresión, es decir, una sola fórmula, que es esta. Cuando yo quiero calcular la variación en la energía interna de un gas, no me importa qué evolución sea, yo hago el calor específico a volumen constante, por la masa y por el cambio de temperatura, y obtendré la variación en la energía interna del gas. Como les decía antes, el calor específico que conocíamos nosotros era por gramo, ¿no? Por unidad de masa. Vamos a ver que en termodinámica es muy útil definir el calor específico por unidad de cantidad de materia, es decir, por mol, en lugar de por gramo, por mol.
La forma de definirlo es la misma que usamos para definir el calor específico por unidad de masa. Voy a decir que el calor específico molar, en este caso a presión constante, es igual a la cantidad de calor que hay que entregarle a un mol de gas para que aumente su temperatura en 1 Kelvin. Fíjense, vamos a indicar el calor específico molar, lo llamamos así, calor específico molar, porque es por mol, en lugar de con la letra C minúscula, con la letra C mayúscula. O sea, que si veo C mayúscula es calor específico molar. El subíndice P es a presión constante. Esto es la cantidad de calor que tengo que entregar en una evolución a presión constante por unidad de cantidad de materia, es decir, por mol, dividido el número de moles, dividido la cantidad de temperatura. Por eso calculo el calor entregado a presión constante como el calor específico molar por el número de moles por el cambio de temperatura, que es esto que tenemos acá. Si en lugar de a presión constante es a volumen constante, la definición es igual. Es la cantidad de calor que hay que entregarle a un mol de gas para que aumente su temperatura 1 Kelvin manteniendo el volumen constante. Entonces ahora vamos a llamarlo CB, pero con la C mayúscula, y va a ser igual al calor entregado a volumen constante por el número de moles dividido. Digo por, acuérdense que por es dividido, ¿no? Es el calor específico a volumen constante dividido el número de moles y dividido el cambio de temperatura. Pero decimos, es la cantidad de calor a volumen constante que hay que entregar por unidad de volumen y por unidad de temperatura. Se dice así, acuérdense que es dividido. Si paso multiplicando lo que está en el denominador, me queda que el calor que tengo que entregar a volumen constante para producir una cierta evolución, desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, es igual al calor específico molar a volumen constante por el número de moles y por el delta de T, el cambio de temperatura entre esa temperatura T2 y T1. Vamos a definir también en esta clase lo que es una transformación adiabática. Nosotros vimos transformaciones hasta ahora o evoluciones isométricas, isobáricas e isotérmicas. Bueno, ahora vamos a definir una cuarta, una más que nos va a interesar, que se llama transformación adiabática. La transformación adiabática, ¿se acuerdan lo que es un recipiente adiabático? Recién lo vimos, es un recipiente que no permite la transmisión de calor. Bueno, la transformación adiabática va a ser una transformación donde no hay intercambio de calor entre el sistema, es decir, el gas y el medio. Ni recibe calor ni le da el calor al medio. Es una transformación que se denomina entonces adiabática, sin transferencia de calor. La transformación o evolución adiabática, entonces, podemos ver que si Q vale 0, como tenemos acá, como Q es igual a L más delta U, me queda que 0 es igual a L más delta U. Esto significa que delta U es igual a menos L. Es decir, la variación de la energía interna es igual al trabajo cambiado de signo. Y esto es fácil de entender. Si yo tengo un gas que está a una determinada temperatura, si yo no lo dejo que intercambie calor con el medio, sin embargo, podrá realizar trabajo, podrá expandirse, pero al realizar trabajo, al expandirse, bajará su temperatura. Esto es muy común de entender si alguna vez jugaron con un matafuego tirando dióxido de carbono, o con un gas de encendedor. ¿Vieron una garrafita de gas para encendedor? Si alguna vez se tiraron en la mano. Habrán visto que cuando se tiran ese gas, el gas les llega en forma líquida a la mano, porque adentro del recipiente estaba mucha presión y no alcanzó a descomprimirse. A ustedes se les moja la mano con gas, pero inmediatamente ese gas en estado líquido vuelve a transformarse en estado gaseoso al estar a una presión menor. Y habrán notado que se les enfría la mano. Y se les enfría mucho la mano. Bueno, lo que está pasando es algo como esto. El gas se evapora muy rápidamente de su mano. Al evaporarse muy rápidamente, prácticamente no llega a absorber calor y se expande a expensas de la energía interna que tiene el gas. Eso hace que el gas baje bruscamente la temperatura al expandirse, y al bajar la temperatura se produce una transferencia, ahora sí, de calor de su mano al gas, y entonces a ustedes se les enfría la mano. Este principio vamos a ver que es el que usan los refrigeradores, las heladeras, para bajar la temperatura en el congelador y poder intercambiar calor con los alimentos. Es importante entender que si yo graficara en un diagrama PV
cómo sería la presión y el volumen en una evolución de tipo adiabática, voy a ver que va a ser también una hipérbola, una curva hiperbólica, pero con mayor pendiente que la isotérmica. ¿Por qué? Porque en la evolución isotérmica pudimos ver que P por B era constante. En la evolución adiabática se puede ver que en realidad P por B elevado a un número que llamamos gamma va a mantenerse constante. Y ese número gamma siempre es mayor que 1, depende del gas que sea, va a ser su valor. Anda en 1,4, 1,3. Eso hace que entonces la hipérbola tenga mayor pendiente. Es una curva del mismo tipo, pero con mayor pendiente. Por lo tanto, las curvas adiabáticas van cortando las curvas isotérmicas, como se puede ver acá en este dibujo. Los procesos adiabáticos son interesantes, ¿por qué? Porque el gas realiza trabajo a expensas de la energía interna. Es decir, un gas puede hacer trabajo sin que yo le dé calor. Nadie le dio calor, no, el gas tampoco se dio calor al medio, pero sin embargo realizó trabajo y utilizó para realizar trabajo la energía interna que el gas poseía. Y al revés, cuando yo realizo trabajo contra un gas, ese trabajo que realizo también puede provocar cambio de energía interna, por ejemplo, haciéndolo aumentar, si es que no puede cederle calor al medio. Bueno, vamos a ver cómo se aplica todo esto. Vamos a ver algunos problemas. Vamos a ver el problema 4. Dice, un recipiente contiene 10 gramos de oxígeno a 4 atmósferas y 27 grados Celsius. Si se calienta a volumen constante hasta 227 grados Celsius, calcular la cantidad de calor entregada al sistema, el trabajo realizado por el gas y la variación de la energía interna. Bueno, vamos a sacar los datos del problema, lo primero que tenemos que hacer. Fíjense, como dato tengo que la masa de gas son 10 gramos. Como se trata de oxígeno y el oxígeno es diatómico, si recordamos la masa atómica del oxígeno es 16, por lo tanto la masa molecular del oxígeno es 32, o sea que tenemos 32 gramos por mol. La presión inicial a la que se encuentra nos dicen que son 4 atmósferas. Recuerden que nosotros solemos trabajar en sistema internacional, así que por las dudas ya lo cambiamos. Como una atmósfera son 101.300 pascales, multiplico 4 por 101.300, me da 405.200 pascales. También veo que estos 27 grados corresponden a la temperatura inicial, pero está en Celsius. Inmediatamente la paso a Kelvin. La temperatura inicial me queda 27 más 273 Kelvin, son 300 Kelvin. Y la temperatura final es 227 grados Celsius, también lo paso a Kelvin y lo pongo como 500 Kelvin. Además, el problema me dice que se calentó a volumen constante, o sea que es una evolución isométrica o isocora. Analizados todos estos datos y ya puestos ahí, vamos a solucionar el problema. Como podemos ver la tabla de calores específicos, vemos que el calor específico a volumen constante para el oxígeno es 0,656 Joule por gramo Kelvin. Por lo tanto, con esto podemos calcular el calor entregado. Me queda que el calor a volumen constante es el calor, porque esta evolución fue a volumen constante, es el calor específico a volumen constante por la masa y por el cambio de temperatura. Esto es 0,656 Joule por gramo Kelvin por 10 gramos por 200 Kelvin. Fíjense, Kelvin con Kelvin se va, gramo con gramo se va, y toda esta cuenta me da 1312 Joule. O sea que el calor específico, perdón, que el calor entregado, en este caso a volumen constante, la cantidad de calor que entregué, son 1312 Joule. El trabajo, y bueno, si la evolución fue isométrica, no hubo expansión, por lo tanto el trabajo fue cero, no hubo desplazamiento. O sea que la pregunta B es muy fácil de contestar, directamente el trabajo vale cero. Y la pregunta C, teniendo en cuenta el primer principio, como ya hemos discutido antes, dado que el trabajo es cero, el calor va a ser igual al cambio de energía interna. Por lo tanto, la variación de energía interna va a ser 1312 Joule igual al calor. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. El problema 5 en este caso. Dice, un cilindro que posee un pistón móvil contiene 11,3
2 gramos de nitrógeno. La masa atómica de nitrógeno es, como podemos ver, 14. Y ocupa un volumen de 2 litros a 22 grados Celsius. Si se calienta a presión constante hasta que el nitrógeno ocupa un volumen de 5 litros, calcular la presión durante la evolución, la temperatura final, la variación de la energía interna, me avisa que el calor específico a volumen constante es 20,69 Joule por mol Kelvin, eso también está en la tabla, el trabajo realizado y el calor intercambiado. Como siempre, vamos a extraer los datos del problema. ¿Qué me dice este problema para poder calcular todo lo que me pide? Por un lado me da la masa de nitrógeno, me dice que la masa es 11,2 gramos. Anoto ese valor. La masa molecular de nitrógeno, como el nitrógeno es biatómico, es el doble de la masa atómica, que era 14, por lo tanto es 28 gramos por mol. La presión me dice que es constante, se mantiene constante a lo largo de toda la evolución. El volumen inicial me indica que es de 2 litros, lo paso a metros cúbicos, ¿se acuerdan que solemos pasar todo al sistema internacional? 0,002 metros cúbicos. Dado que lo dividí por 1000, porque un metro cúbico tiene 1000 litros. La temperatura inicial del sistema, según lo que puedo leer acá, es de 22 Celsius, que lo paso a Kelvin y me da 295 Kelvin. Y el volumen final es 5 litros, que otra vez lo paso a metros cúbicos, 0,005 metros cúbicos. Con estos datos vamos a pensar un poco cómo vamos a hacer para calcular la primera pregunta. Bien, queremos calcular la presión que tiene la evolución. Para eso me acuerdo que voy a tener que usar PBT, PBT igual a NR. Teniendo en cuenta que la masa atómica, como decíamos, es 14, la molecular es 28 gramos por mol, podemos calcular fácilmente el número de moles, porque PBT es igual a NR y voy a necesitar el número de moles. N es igual a M sobre la masa molecular, esto es 11,2 gramos sobre 28 gramos por mol, me da 0,4 moles. Entonces ahora sí, para calcular la presión, utilizamos PBT. P por B es igual a NRT, y entonces P va a ser igual a NRT dividido B. Reemplazamos porque tenemos todos los datos en el estado inicial. Ponemos 0,4 moles, usamos la constante universal, en este caso la puedo poner en litros, 0,082 litros atmósferas por mol Kelvin, 295 Kelvin dividido 2 litros. Fíjense que el volumen lo usé en litros porque puse en este caso la constante de los gases en litros. Esto me va a dar la presión en atmósferas, son 4,838 atmósferas. Si pasamos esto a kilopascal, como vimos, lo multiplicamos por 101.300 pascales, en este caso a kilopascal es 101,3 kilopascales, cada atmósfera. Al multiplicarlo me queda aproximadamente 490 kilopascales o 490.000 pascales. ¿Cómo hago para calcular la temperatura final? Y bueno, puedo utilizar la ley de Gay-Lussac, la ecuación general de los gases, ¿no? PBT, P por B sobre T, igual a P por B sobre T. Teniendo en cuenta que P es constante, se va, y me queda que B sobre T es igual a B sobre T. En este caso, B en el estado 1 dividido la temperatura en el estado 1, es igual a B en el estado 2 dividido la temperatura en el estado 2. Ahí despejo la temperatura 2 y me queda P2 por T1 sobre B1. Y entonces reemplazo 5 litros por 295 Kelvin dividido 2 litros. Y esto otra vez, litro con litro, lo puedo cancelar. Como ven, no necesité pasar a metros cúbicos en este caso, porque los litros se cancelaban. Y me da 737,5 Kelvin. ¿Cómo hago para calcular la variación de energía interna? Y bueno, tenemos en cuenta que siempre lo podemos calcular como el calor específico a volumen constante, por ejemplo, por el número de moles y por el cambio de temperatura, si es que tengo el calor específico molar. Y si no, si uso el calor específico por gramo, será por la masa en gramos por el cambio de temperatura. Yo acá utilicé el calor específico molar, así que me queda 20,69 Joule por mol Kelvin por 0,4 moles
por la diferencia de temperatura, 737,5 menos 295 Kelvin. Esa cuenta aproximadamente nos da 3.662 Joule. Ese fue el cambio de la energía interna. Bueno, para calcular el trabajo, ya sabemos calcular el trabajo en una evolución isobárica. Hacemos la presión por el cambio de volumen. La presión ya la calculamos, son 490 kilopascales por el cambio de volumen, que son 5 menos 2 litros. Esto sí o sí lo tenemos que pasar al sistema internacional, porque si no nos va a dar en Joule. Así que ponemos 490.000 pascales, que son newton sobre metro cuadrado, y ponemos en metros cúbicos los litros, 0,005 metros cúbicos menos 0,002 metros cúbicos, como vimos que ya lo habíamos pasado. Bueno, hacemos esta cuenta y cuando hago esta cuenta me da aproximadamente 1.470 Joule. O sea que se realizó un trabajo positivo de 1.470 Joule y la variación de energía interna también fue positiva y fueron 3.662 Joule. Para calcular el calor entregado, simplemente, primer principio de la termodinámica, el calor va a ser igual al trabajo más la variación de energía interna. 1.470 Joule más 3.662 Joule. Eso me da 5.132 Joule. Vamos a un problema más. Acá dice problema 5, me equivoqué. Es el problema 6, pero bueno, no lo vamos a cambiar. Es el problema 6. Problema 6 dice un cilindro que tiene un pistón móvil contiene 0,8 moles de oxígeno que se encuentra a una temperatura de 1127 grados Celsius.